El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XEW, La Voz de la América Latina desde México. Bonsoir presenta Momentos íntimos de Agustín Lara. La hora azul del recuerdo, con Pedro de Lille y Luis Geroldán. Amiguitos de la República, XEW, La Voz de la América Latina desde México, presenta Cri-Cri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Eras una vez la colonia Juventino Rosas, donde la panorámica era grandísima, ¿sí? Y posteriormente, al integrarse mucha más gente, con más visión, con más idea del negocio, pues se fue haciendo más estrecha, sin embargo no ha cambiado. Hace como 50 años, yo jugaba a los Encantados, a la Riata. Todo era mejor porque pues había más, podía uno salir a la calle y nadie le decía a uno nada, ni pasaba nada. Ahora sí ya hay más peligro. Pues estaban pues pobrecitas porque muy humildes. Se colgaban para la luz hasta acá, desde allá, desde Tezontle hasta acá, hasta Recreo. Un alambre para que tuviera luz, que no había, y igual para acarrear el agua. Había señores que traían aguantadores y andaban acarreando agua, otros andaban con sus burritos, en las chinampas. Había sembradíos de lechuga, rábanos, chinampas y sí, le digo que estaban los sembradíos, en todo lo que es Infonavit, había sembradíos de rábanos, lechugas, nopales. No, bueno, todo era mejor. Las llagas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted vive en la Tlacotal o en la Juventino Rosas? De hecho, aquí en la Juventino Rosas. ¿Sabe más o menos cuándo nació esta colonia? No tengo idea, pero yo vivo aquí desde hace cerca de 50 y tantos años. 50 y tantos años. Sí. ¿Y cómo era antes la colonia? Bueno, cuando yo recuerdo que era chica, había esta acera de enfrente, tenía un área que ahora es ocupada por los negocios. Si era más abierta, más hacia adentro, estaba más remetida a la calle. De hecho, yo me alejé un tiempo y apenas acabo de regresar. El padre ya es otro, obviamente, y ha cambiado mucho, ¿no? Pero sí es bonito. Yo creo que siempre es reconfortable y además genera mucho conocimiento del Evangelio. ¿Qué siente usted por su colonia, por su Juventino Rosas? Muchas cosas, porque precisamente ahorita en el foro estaba dirigiéndolo una persona que yo conocí porque yo participé en el coro de la iglesia hace aproximadamente 40 y tantos años. Y esta persona sigue siendo exactamente la misma que entonces dirigía el coro donde yo participé de niña.
prácticamente en un solo nivel, eran casas muy sencillas, con una puerta, 2 ventanas muy sencillas. Y yo creo que siempre ha habido pobreza. De hecho, lo había desde entonces, solamente de la calle de la 109 hacia allá no había, pero yo desde que era niña ya había aquí todos los servicios, todos absolutamente. Toda esa parte que ahora se ve como si fuera un taller mecánico, toda esa parte era donde estaban las vacas, se ordeñaba, la paja, etcétera, etcétera. Es un lugar muy grande. Aquí nos formábamos todos. Era más que con las 2 vacas. Sí, ¿verdad? Dicen que aquí se formaban todos para la leche. Sí. Qué bonito, ¿no? Y era muy rico. Aquí eran los bebederos. Estos eran los bebederos. Ay, qué padre. De este lado. Muy bien. Ya nada más queda un pedacito porque ya lo tumbamos también. Ah, pues eran estos, ¿verdad? Sí. Padre. ¿Y cómo se siente usted ahora que ya tiene la colonia ya con todos los servicios? ¿Ya ha cambiado? Pues todos los servicios no los tenemos. No, todavía no. Pero sufrieron, ¿no? Sufrieron para tenerlos. Eran zonas, ciudades perdidas, la mayoría de aquí. Sí, la mayoría. Bueno, en sí los dueños del establo fueron mis suegros. Órale. Sí. ¿Y hace cuánto que se formó la colonia más o menos? Ay, pues no sabría decirle. ¿Pero usted ha vivido toda su vida? No está mi esposo. Háblale a tu papá que baje, porque es el que ahora sí que aquí nació. Claro. Y es el que le puede dar más aquí. información del Mire, establo. Qué padrísimo. Igual que Tlacintla era una ciudad perdida, me encontré un periódico donde se ve, dice, Ciudades Perdidas, 1948, y se ve la gente caminando sobre un río. O sea, se inundaba, realmente sufrieron los padres y los abuelos para construir estas colonias. Mis suegros fueron los fundadores de aquí. De la Juventino. Sí. ¿Y por qué se le pone Juventino Rosas? ¿Por el músico? Pues quién sabe, la verdad, yo me imagino. Sí, que sí, qué padre. Mire, él es el hijo del dueño de aquí. Ah, mucho gusto, Fernando Hipólito. Estamos haciendo un documental de la historia de la colonia Juventino Rosas. Y me cuentan que aquí fue un establo donde vendían leche de vaca, eran de españoles. Y queremos saber la historia de este establo, pero también la historia de la colonia, ¿no? Para que las nuevas generaciones sepan de la importancia de la construcción, ¿no? De que antes no había servicios, eran ciudades casi perdidas, mucha pobreza, que los abuelos y los padres sufrieron para construir estas casas, ¿no? Esta colonia Juventino Rosas. Aquí el establo estuvo en el 50 como del 54, 55 hasta como por el 60 y tantos, algo así, 67, 60 por ahí así, 66, 67, por ahí así. ¿Era de sus papás? Sí. ¿Y cómo era la venta? ¿Cómo se formaba la gente aquí? Pues ahí en ese donde se metió la señora estaba, era el despachador ahí, hasta ahí llegaban los barandales, hasta el pie de la escalera y ahí despachaban. Ahí en ese era el despachador y aquí eran los bebederos, pero aquí todavía se ve más o menos. Aquí eran los bebederos del agua, aquí está esta zanja. Aquí estaban los bebederos, las piletas del agua. A esta altura eran 3, 1, 2, eran dos dobles y una. Eran donde bañaban a las vacas y todo alrededor, pegado a la escuela, así, hasta acá, eran las vacas. Ahí todavía están los vestigios de los comederos, ahí donde está el perro. Son los vestigios de los pesebres, mira. Ahí están los vestigios. Allí había uno, acá había otro pesebre, pero ya se tumbaron, ya no hay. Todo eso alrededor había. ¿Cómo se siente usted por ser heredero de sus padres que fueron o sus abuelos, los primeros pioneros de esta colonia que ya es simbólica en la Ciudad de México, de la Juventino? Pues realmente, pues nomás ser el heredero
de la historia más que nada. De la historia nada más, de cómo estaba antes, todo eso era, ahí esos cuartos era donde se guardaban las pacas de pastura, todos esos eran los cuartos allá arriba, pero pues ahora ya son habitaciones. En las cortinas que están allá afuera, era donde vivían los vaqueros. Los vaqueros. Los vaqueros. Y ahí estaba el pozo del agua, ahí se ven los vestigios de donde era la pileta grande, de salía el pozo del agua, salía el agua del pozo y ahí se llenaba para darle de comer a todas las vacas, todo. O sea que este territorio era como zonas chinamperas, como tipo pueblo en la Ciudad de México, en las periferias. Sí, todo esto. De aquí para allá y para allá atrás era hasta Iztapalapa, pues eran puras chinampas, puro sembradío de maíz, alfalfa, rábanos, lechuga, zanahoria, lechuga, cebollas, nabos, col, todo eso para allá. Bastante maíz, que era todo, hasta el Moral, hasta la avenida del Moral, que era el establo del señor Barquín, del Moral. Se conocían entre establos. ¿El de la Ramos Millán cuál era? Y el de la Ramos Millán era ¿El ranchito? El rancho de allá de aquel lado. ¿Y no tiene fotos de aquí? No, pues no. Se han perdido, ¿verdad? Sí, ya se perdió. Queda en la imaginación. ¿Hace cuánto que nació así bien la colonia, así ya con que se dijo es Juventino Rosas, es por el músico? No, pues ya después, mi papá llegó aquí antes de como por el 51, 52, porque originalmente él estaba en la colonia Asturias. En las Asturias, él allá vivía en las Asturias. Entonces de allá nos vinimos para acá, pero él ya compró aquí, que no era Juventino Rosas, eran Potreros Tlacotal. Eran Potreros Tlacotal, pero pues ya con el tiempo pues ya se fue colonizando, había casitas, una aquí, otra allá, y el pozo de aquí era el que surtía, el otro pozo estaba hasta la Cruz, hasta la colonia La Cruz. Entonces ya allá iban todos al agua hasta allá, es lo que me platica él. Y después hicieron este pozo aquí y ya fue como aquí las colonias, pues las casitas, porque no era colonia, venían por agua aquí con... Era muy pobre, eran ciudades perdidas. Sí, eran chinampas, no era ciudad, eran casitas, una aquí, otra allá, y se fue empezando a colonizar. Muy bien. Aquí todo esto para atrás estaba baldío, la escuela no tenía ni bardas, no es más ni escuela era cuando estaba el alfalfal, ahí eran alfalfales. En ese tiempo, supuestamente, la creencia dicen que mi papá fue el que donó ese terreno, pero no, ese terreno estaba ahí y mi papá compró este fue el que compró él. Y ese terreno, pues como sembraban todos ahí, pues, mi papá también sembraba. Entonces, ese terreno, dice... ¿Cómo se llamaba su papá? Cecilio Rangel. Entonces, todo eso, ese de la escuela, supuestamente, mucha gente sabe en la creencia que lo había donado don Cecilio, que era el conocido de todas aquí todo el despapayo, de casas. Entonces... ¿Qué siente por su colonia usted? Ya que la ve así ya con urbanización, con todo. Pues, no saben lo que sufrieron, ¿verdad? No, pues la neta, no saben lo que se sufre aquí, lo que se sufrió aquí, sin pavimentos, sin agua, sin drenaje, eran fosas sépticas, el drenaje pues eran sus hoyos y fosas sépticas. Entonces hasta ahora ya se ve con pavimento, ya alumbrado, y ya todo, pues ya tiene todos los servicios. Es una colonia ya próspera y céntrica del distrito, del Zócalo. Oiga, y la gente que vino a poblar la colonia, ¿de qué partes eran? ¿Del Estado de México o eran de otros estados, o eran de aquí? Se juntó de muchas partes. Por ejemplo, te digo que mi papá vino de la colonia Asturias, de ahí de Asturias, de ahí llegó para acá y mucha gente pues llegó por ahí de colonias, por ejemplo, de Jamaica, de Balbuena, por ahí muchos se vinieron y se empezó a colonizar. Yo estaba chavito cuando yo llegué aquí, yo llegué como de un año y fracción, un año y medio, por ahí así yo creo que llegué por aquí. Y aquí pues conoció a mi papá todo. Bueno, más bien la gente conoció a mi papá porque mi papá era el
Era la única casi finca que donde estaba el establo. Y sembraba mi papá para allá. Aquí tenía unos antes del establo aquí había unos árboles de duraznos y muchas cosas. Aquí había árboles frutales. Nosotros no las comíamos. Pues están bien fuertes. Igual que el pulque, había muchas pulquerías. ¿Qué pulquerías había aquí? La voy de nuevo. ¿Dónde quedaba esa? Acá en 109. A ver, ¿la qué? La voy de nuevo. A ver. La voy de nuevo, dice Loreta. La voy de nuevo aquí, acá atrás. ¿La canción dónde quedaba? La canción, acá se quedan. El mexicano todavía está, ¿no? Sí, pero ya lo cerramos ya. ¿Negocios viejos aparte de este? Negocios viejos, no, pues ya no hay. Gracias. Ya no hay. Órale. Vámonos. Gracias. Luego venimos por una leche, amigo. Gracias. Será de la Conazul, como que ya. Yo creo que sí, pero es básicamente la tradición, ¿no? La tradición familiar, que uno les platique cómo ha vivido en esta colonia, cómo se ha transformado. Y aquí era un lugar de residencia agradable, porque es agradable. Es agradable la colonia, la verdad, ¿no? Muy bien. No ha cambiado su vida alegre, ¿no? Y de movimiento. No sé por qué la cerraron la vinatería, ¿eh? Era muy buena, ¿no? Sí, digamos que era la única grande de la zona, ¿no? Como la gran tienda de la zona. La cerraron, no supe por qué, y jamás la volvieron a abrir. Tiene años en estas condiciones. Ahora son los hijos los que ya venden, pero fue creciendo. ¿Usted tiene mucho tiempo vendiendo aquí? Sí. ¿Cómo cuántos años? Los 30 años. Más de 30 años. ¿Le gustan las semillas y todo esto? ¿Siempre ha vendido usted? Sí. Pero no siempre se ha puesto aquí. No siempre se ha puesto aquí. Sí, no me hace Las tardes. ¿Cuánto ya tiene 30 años vendiendo aquí? ¿Qué? ¿Conoce aquí o cuánto tiempo tiene vendiendo? Dice? 30 años. 30 años. Es mucho tiempo, entonces usted conoce a mucha Cuando gente. llegué yo aquí apenas estaba haciendo el caso, aquí que todos sembraban por acá. Era zona de sembradío, todo esto. Cuando usted llegó ya existía esta colonia, no existía todavía. ¿Qué había ahí? Ya empezaron aquí allá. Ah, sí. Sí, porque de aquí en Tarco hay un río. Ah, donde está la tienda de aquí de Salinas, para allá era un río, todo eso. Sí. Ah, ya. Porque yo cuando yo llegué de chica, existían ya las casas. Y de aquí de esta calle para acá no había pavimento. No, pero todavía no me tocó esa parte que usted dice que no había casas. ¿Usted conoció a don Cecilio Rangel? Él era dueño de todo esto, ¿verdad? Yo creo que sí. No lo conoció a él, pero el establo sí lo conoció. Ah, ok. Yo no, yo cuando llegué ya aquí había más casas y casi todas eran de adobe con madera. Pero usted llegó mucho antes. ¿Qué nos pueden decir de cuando llegó usted a vivir aquí? ¿Cómo eran las casas? Sí? Pues puras casitas que echaban láminas de cartón. Pero había zona de siembra. Cartones. Pero todavía había partes donde se sembraba. Sí, todavía, todo por aquí. Hasta Churubusco. Sí. Y de allá más, a donde está la delegación de Iztacalco, ¿usted no conoce cómo estaba o también estaba solo eso? Estaba igual casi todo. Todo, ¿verdad? Todo era. Estaba igual. Porque yo me acuerdo que de aquí para acá no tenía pavimento, pero que todavía allá donde son los picos y todo eso, todavía sembraban. Todavía estaba más despoblado. Ya ven que aquí en Santa Rita, todo había el río y luego había lanchitas de esas que había blanca. ¿Qué negocios había en ese tiempo importantes aquí? O sea, lo que había de negocio eran puras pulquerías que había, ahí estaba una, ya estaba de acá la pulquería. ¿La qué? ¿La pulquería? Sí. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba la que estaba aquí. ¿No era la Voy de nuevo? No.
creo que sí era la voz. La voy de nuevo. Balbín, ¿se acuerda del zapatero Balbín? Sí. ¿Él también es de ese tiempo? Sí, ahí ahora vive allá sí. 113. En la 111, pero digo, ¿él también es de ese tiempo de la pulquería o es más reciente? Yo creo que también. De ese tiempo, ¿verdad? Sí. Era una zapatería. Sí. De aquí. ¿Y usted dónde vive? ¿En qué colonia vive? Yo vivía aquí en la Juventino Rosas, aquí en la esquina que sigue, sur 109. Pero ahorita ya vivo, ahorita casi llegando hasta acá. Hilario es albañil mexicano. Muy bien, gracias. Más que soy del estado de Tlaxcala. No, pues vienen de varias partes, unos de Puebla, de todos los estados. Fue en ese tiempo cuando se construyó aquí la iglesia. ¿Se fue construyendo? ¿Fue tequio o fue entre la ayuda del gobierno? No, creo que fue de la ayuda de la gente. ¿Qué le diría a la gente que no conoce a la Juventino Rosas para que venga aquí a visitarla? Bueno, que hay un corredor muy interesante que es lo que es la Avenida Recreo, que es la que integra pues la iglesia, ¿no? Y lo que es el mercado. Es un lugar muy vivo, o sea, realmente aquí puede uno encontrar de todo. Y yo me siento particularmente feliz porque aunque regresé nuevamente desde hace mucho tiempo, pues vuelvo a encontrar a la gente, ¿no? Ya no es la misma gente, ya ahora ha cambiado, obviamente ya es más grande, de edad. Alguna ya no la reconozco, ¿no? Piensa uno que va a seguirla viendo igual y la verdad es que ya pasó el tiempo, ¿no? Lo mismo yo creo pensaría de mí ahora, pero que es muy bonito, que está muy vivo lo que es la Avenida Recreo. Pues un cine comunitario acá por el mercado. ¿Cómo se llamaba, no sabe? Capitol. ¿Capitol? Ajá. ¿Y qué películas vio ahí? Uy, pasaban que del santo. Del santo y que con las momias y todo eso, de todo eso nos espantaba a nosotros los niños, ¿no? Claro. Pues sí se siente bien, pero hay mucha inseguridad ya no es como antes. Antes había más seguridad, andaba uno en la calle y no pasaba nada, ahora ya anda uno en la calle y cuando no lo asaltan andan los marihuanos y bueno, sí, los mercados. Y yo pienso que, bueno, es una de las colonias que no hay tanto peligro como en otras. Pues está una que está de este lado de los Picos, que se llama La Conchita. Y la otra que está aquí sobre Recreo, que se llama Las Llagas de Nuestro Señor. Ay, pues sí, dentro de lo que cabe sí. Pues mi mamá me platica cómo era antes, que lo que había, lo que hacían. Pues no sé, pues me imagino, no sé, pues sí, más tranquila, la gente me imagino que salía más, no sé, personas andando sin tanto tráfico, sin tanto automóvil y todo eso. Tiene mucho tiempo, yo creo que debe tener como unos... ¿La iglesia? Pues la iglesia sí, ya tiene mucho tiempo, Ya yo tengo 58 años y ya la colonia ya existía aquí. ¿Y cómo estaba la colonia? ¿Había tierra? Sembradíos, había mucha, ¿cómo se llama? Mucha tierra. Aquí los canales. Pero pues aquí ya que le visita, puras casas, ya. Claro. Eso ya hace años que hubo aquí cosas así, pero aquí ya no hay, ya no hay. Pues no, ya se perdió, el único que está más o menos como pueblito, pues es acá de Iztacalco, pero pues ya, aquí ya los árboles más grandes que están en Plutarco, esos son todavía cuando estaba el río, cuando estaba el río de aquí de Plutarco, el río de Plutarco era el grande río. El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XEW, La Voz de la América Latina desde México. Bonsoir presenta Momento 5 de Agustín Lara. La hora azul del recuerdo, con Pedro de Lille y Luis Geroldán. Amiguitos de la República,
XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta Cri Cri, el grillito cantor.